Culto sangriento de Rancho Santa Elena, Tamaulipas, 1989. A finales de la década de los 80, personal del Ejército Mexicano y la Policía Federal participaron en uno de los operativos más macabros registrados en la frontera norte del país. La irrupción en el Rancho Santa Elena, ubicado en las afueras de Matamoros, Tamaulipas, donde operaba un culto narcosatánico liderado por Adolfo de Jesús Constanzo. Lo que las fuerzas del orden descubrieron ahí dejó una huella imborrable en todos ellos, una escena que rozaba lo demoníaco. Si bien la misión era de índole policíaca, hubo un fuerte respaldo militar en la logística y el acordonamiento de la zona. Varios soldados presenciaron escenas tan escalofriantes que, hasta el día de hoy, alimentan rumores de actividades paranormales. Cuando las autoridades finalmente dieron con el rancho, en abril de 1989, lo hicieron guiados por miembros arrepentidos del culto. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. Había evidencia contundente de prácticas de magia negra y sacrificios humanos. En una choza utilizada como altar, los investigadores, entre ellos algunos oficiales militares, hallaron un caldero ennegrecido por el hollín, lleno de un caldo espeso y nauseabundo de sangre. Flotando en ese líquido hirviente, había una cabeza humana parcialmente cocida, vértebras, huesos y hasta una herradura oxidada. Al ver esa escena dantesca, incluso los agentes más curtidos sintieron arcadas. Un soldado joven salió corriendo a vomitar detrás de un mezquite. Los policías de Matamoros, acostumbrados a ver atrocidades, seguían sin poder dar crédito a lo que sus ojos les mostraban. Relató un reportero presente. Era como si hubieran penetrado los mismísimos infiernos. Durante días, las fuerzas conjuntas excavaron la propiedad. Lo que descubrieron fue aterrador. Restos de al menos 27 víctimas mutiladas enterradas alrededor del rancho. Muchos de los cadáveres carecían de órganos. Se supo después que Constanzo y sus seguidores creían que beber un caldo preparado con esas partes les confería poder e incluso invisibilidad frente a las balas. Los soldados no podían evitar persignarse al desenterrar cada cuerpo. Un cabo comentó que sentía como si un mal antiguo impregnara el aire. La crueldad excedía lo comprensible. Las autopsias revelaron que muchas víctimas fueron torturadas de forma ritual antes de morir. Uno de los hallazgos más perturbadores fue una habitación de sacrificios decorada con símbolos afrocubanos del culto Palo Mayombe, velas negras encendidas, santos profanados y un altar cubierto de sangre seca. En una esquina había un montículo de tierra mezclado con ceniza. Un teniente curioso removió esa tierra con la punta de su bota y descubrió un montón de pequeños huesos carbonizados. Nunca se aclaró si eran de animales o de niños pequeños. Aquel oficial, católico devoto, juró que al tocar esos restos, sintió un escalofrío antinatural, una presencia maligna que lo observaba. Sus compañeros notaron que se puso pálido y salió apresurado a rezar un Padre Nuestro. Hubo numerosos testimonios, aunque no oficiales, de elementos que aseguraban haber sentido algo no humano en ese sitio. Un capitán narró que, al caer la noche, mientras custodiaban la escena a la luz de generadores, varios soldados escucharon susurros provenientes del campo de maíz cercano. Al enfocar con linternas, no vieron a nadie. Sin embargo, los susurros persistieron, como cánticos lejanos. Un sargento afirmó reconocer palabras en latín, mezcladas con risas apagadas. Muchos creen que eran ecos de los rituales, impregnados en el ambiente, como una grabación residual que se repetía una y otra vez. No es de extrañar que los elementos interpretaran aquello como actividad sobrenatural. Los cultistas practicaban magia negra basada en el Palo Mayombe, alimentando un caldero en ganga, con sangre y órganos para invocar espíritus, protección y lanzar maldiciones. Constanzo, conocido entre sus seguidores como el Padrino, se creía inmune a las armas gracias a estos rituales. La prensa reportó que al menos 20 personas fueron sacrificadas ritualmente en el lugar. La atmósfera de terror parecía seguir latente incluso después de la caída del culto. Constanzo se suicidó antes de ser capturado, pero los rastros de su legado oscuro permanecieron. Un grupo de soldados que se quedó de guardia la última noche, antes de cerrar el operativo, confesó en privado haber visto luces errantes en la zona del caldero. Eran pequeñas flamas que aparecían y se apagaban, como fuegos fatuos. Uno de ellos aseguró que se trataba de las luces malas de las almas en pena. Aunque algunos sugieren que pudo tratarse de fosforescencia por gases de descomposición, para quienes estuvieron ahí fue una señal de que el lugar había quedado maldito. El rancho fue abandonado después del operativo. Muchos lugareños afirman que aún se escuchan lamentos por las noches y que nadie se atreve a vivir cerca.
Aunque todo fue documentado, con evidencia incautada y cómplices arrestados, los soldados que participaron aseguran que lo que vivieron fue más allá de una simple operación antidrogas. Una cabeza hervida en un caldero, decenas de cadáveres mutilados. La siniestra historia de los narcosatánicos, tituló un periódico al recordar los hechos. En los cuarteles, la historia del Rancho Santa Elena se convirtió casi en una leyenda de terror contada a los nuevos reclutas. El rancho maldito, donde el diablo caminó. Algunos veteranos creen que Constanzo y sus seguidores lograron realmente atraer fuerzas oscuras. No son pocos los militares que, al recordar el hallazgo del caldero, o los susurros en la milpa, cruzan los dedos como acto reflejo de protección. Este evento confrontó a los hombres de armas con una versión ritualizada del mal. Si bien lucharon contra criminales de carne y hueso, la naturaleza ceremonial de los crímenes los hizo sentir que combatían a algo más. Una oscuridad espiritual invocada desde lo más profundo de la depravación humana. Varios psicólogos tuvieron que atender a agentes profundamente traumatizados. Algunos confesaban tener pesadillas con demonios. Otros no pudieron dormir con la luz apagada durante semanas. Rancho Santa Elena quedó marcado en la historia militar y policial de México como un hito de horror. Un lugar donde los soldados vieron la cima más profunda de la crueldad humana. Y, según algunos, la manifestación real de lo demoníaco. Un subteniente entrevistado años después lo resumió así: he estado en enfrentamientos y he visto caer compañeros, pero nada me heló el alma como lo que vi en ese rancho. Ahí comprendí que el mal existe, no es solo un concepto. La operación terminó con éxito en términos legales, pero espiritualmente dejó una cicatriz. Muchos aseguran que desde entonces, ningún soldado vuelve a ver un caldero de hierro sin recordar aquel hallazgo grotesco. Y todos los que estuvieron ahí saben que, a veces, el enemigo no es solo un delincuente. Es una oscuridad ritual que permanece, incluso cuando todos se han ido. Nahual del Pueblo en la Sierra, Hidalgo, 2010. En una remota comunidad serrana del estado de Hidalgo, rodeada por un espeso bosque cubierto de neblina, comenzó a esparcirse un rumor inquietante. Un nahual merodeaba el pueblo. Se decía que un brujo local tenía la habilidad de transformarse en animal para vengarse de quienes lo habían ofendido. En el año 2010, tras una serie de ataques a corrales y un par de desapariciones misteriosas, las autoridades estatales solicitaron el apoyo del ejército, creyendo en un inicio que se trataba de un gran felino escapado de algún rancho cercano. El capitán Jiménez, acompañado por una escuadra de 8 soldados, fue desplegado en la zona montañosa con la orden de patrullar de noche y localizar al supuesto depredador. Lo que encontraron pondría a prueba todo su escepticismo. Al poco de llegar, el capitán escuchó la historia directamente de su propio padre, un anciano originario de la región. Don Jiménez le confesó que, años atrás, él mismo se había enfrentado a una criatura que parecía un lobo enorme, con torso humano. Aquella noche, mientras hacía guardia cerca de los corrales, la bestia lo arrojó con fuerza. Aún conservaba cicatrices visibles en el pecho como prueba de aquel encuentro, y juraba que el ser lo miró con ojos rojizos, como de demonio, antes de desaparecer entre los árboles. El capitán, aunque desconcertado por el testimonio de su padre, decidió montar un plan. Ordenó al sargento García, un soldado de su entera confianza, que lo cubriera durante la operación. Sin revelar del todo la leyenda del nahual al resto de la tropa, preparó una emboscada nocturna en los corrales del pueblo. Esa noche, efectivamente, algo rondaba entre los animales inquietos. Cerca de la medianoche comenzaron a escucharse aullidos largos provenientes de los cerros. Los soldados se pusieron en alerta, activaron los visores nocturnos y mantuvieron sus posiciones. De pronto, el macho cabrío que habían dejado como cebo comenzó a balar con desesperación. Una sombra grande y ágil saltó dentro del corral. A la tenue luz de la luna, los soldados vieron una figura erguida, demasiado alta para ser un lobo, demasiado ágil para ser un humano que caminaba en 2 patas y se acercaba lentamente al chivo. El capitán hizo señas para que todos mantuvieran la calma hasta tener un blanco claro. Sin aviso, la criatura se lanzó sobre el animal y de un zarpazo, lo derribó. En ese instante, el capitán activó las luces tácticas y gritó: ¡fuego! 3 soldados abrieron fuego de inmediato, iluminando la escena con ráfagas. La criatura los enfrentó sin miedo. Tenía cabeza lupina, colmillos goteando sangre, y su torso era el de un hombre musculoso cubierto de pelo oscuro. Recibió múltiples impactos, y emitió un gruñido gutural,
casi humano. Contra todo pronóstico, no cayó. De un brinco sobrehumano, salió del corral y corrió hacia el bosque, cojeando. El capitán y 2 soldados más salieron en su persecución, subiendo por la colina, entre la maleza durante varios minutos. Todo estaba en silencio, salvo por el crujir de ramas. De pronto, dejaron de oír pasos. Al enfocar con las linternas, parecía que la criatura se había esfumado. O al menos eso creyeron. «Cuidado arriba», gritó el sargento García. Una figura oscura descendía velozmente desde un árbol. El ser cayó sobre el cabo Pérez y lo lanzó por los aires con un potente manotazo. El resto abrió fuego de nuevo. Esta vez, un disparo de escopeta con posta gruesa impactó de lleno. La criatura lanzó un aullido que se mezclaba con un grito humano y huyó entre los arbustos, dejando un rastro de sangre espesa. Al asegurar la zona, encontraron al cabo Pérez herido, con marcas de garras en el pecho. En estado de shock, repetía una y otra vez: «Era un hombre, luego un lobo». Fue evacuado de inmediato. Sobrevivió, pero sus heridas fueron profundas. Los soldados siguieron el rastro de sangre con la esperanza de encontrar un cadáver. En lugar de eso, hallaron una chamarra vieja, ensangrentada, tirada entre las hojas. Más adelante, un sombrero de paja roto. Eran objetos que cualquiera asociaría con un campesino de la región. Al amanecer, el rastro los condujo hasta una cabaña escondida en un barranco. Al entrar, encontraron a un hombre anciano, moribundo por múltiples heridas de bala. Sorprendentemente, los impactos coincidían con los lugares donde la criatura había sido alcanzada la noche anterior. En el suelo, había huellas confusas, pisadas humanas descalzas mezcladas con marcas enormes de lobo. El anciano, con voz apenas audible, alcanzó a decir: «Me descubrieron», y exhaló su último aliento. Los superiores del capitán ordenaron encubrir los detalles del evento. El informe oficial señaló que un grupo de delincuentes disfrazados con pieles de animal atacó a las fuerzas armadas, resultando uno abatido y los demás fugados. Sin embargo, los soldados presentes compartieron la verdad entre ellos en confianza. Estaban convencidos de haber enfrentado a un auténtico nahual. En la cabaña encontraron un altar con velas negras, huesos y un dibujo de un lobo, posiblemente un símbolo esotérico. Tras la muerte del anciano, los ataques al pueblo cesaron por completo. Los lugareños no se sorprendieron al conocer la identidad del brujo. Era un curandero solitario, siempre temido, al que relacionaban con malos vientos y brujería. Durante generaciones, se había hablado en la región de los nahuales, hombres capaces de convertirse en animales para hacer el mal. Esa noche, los soldados vivieron en carne propia lo que hasta entonces era solo leyenda. Uno de los heridos afirmó: «Vi sus ojos. No eran de animal. Entendían lo que hacíamos». El caso quedó registrado de forma parcial en archivos militares, pero se difundió de boca en boca como una advertencia entre guarniciones. Con el tiempo, el relato fue deformado y renombrado como el Nahual de la Sierra de Puebla, aunque en realidad ocurrió en Hidalgo. Los soldados aseguran que, al morir el brujo, su cuerpo tomó por instantes la forma de un lobo antes de regresar a su estado humano. Este detalle podría ser añadido con el paso del tiempo, pero lo cierto es que la descripción de la criatura coincide con relatos tradicionales. Una bestia parecida a un lobo, con torso humano, que camina en 2 patas y tiene ojos brillantes de color rojo. Como recordó años después el capitán Jiménez, le apunté directo al pecho. Y mientras abría el hocico mostrando enormes colmillos, sus ojos rojizos se clavaron en mí. No eran de este mundo. Esa experiencia marcó a los participantes. Algunos necesitaron apoyo psicológico para procesar lo ocurrido. Después del incidente, los mandos militares instruyeron a las tropas destacadas en zonas rurales a no subestimar los relatos de brujería entre la población local. Oficialmente, la medida fue tomada para prevenir encubrimientos de delincuentes. Pero entre los soldados, la advertencia era clara. Si alguna vez escuchan hablar de un nahual, estén listos para cualquier cosa. Así quedó grabada en la memoria castrense la historia del nahual del pueblo. Un relato que, aunque cubierto parcialmente por la burocracia militar, une la leyenda ancestral con una experiencia moderna vivida por hombres armados. Un recordatorio de que, en los rincones brumosos de las sierras mexicanas, todavía pueden esconderse seres que desafían toda lógica, y que ni el mejor armamento es garantía contra lo sobrenatural. Bestias de la selva en Guerrero, Chilpancingo, septiembre de 2013. En septiembre de 2013,
Un convoy militar regresaba de un operativo contra grupos delictivos en la sierra, al sur de Chilpancingo, Guerrero. Viajaban en una camioneta Humvee blindada por un camino rural rodeado de una espesa y húmeda vegetación. La tripulación estaba compuesta por el teniente López, el cabo Pascual y el soldado Mendoza. La noche los sorprendió en plena brecha solitaria. Sin radio, la señal se había perdido, y sin posibilidad de continuar hasta el amanecer, decidieron acampar dentro del vehículo hasta que hubiera luz natural. No sabían que esa sería la noche más aterradora de sus vidas. Todo comenzó con un frío repentino. A pesar de estar en tierra caliente guerrerense, la temperatura descendió de golpe, haciéndolos tiritar. Algo completamente anómalo, según recordarían después. Para calmar el frío, encendieron una pequeña fogata junto a la Humvee. Fue entonces cuando se escucharon aullidos prolongados que provenían de los cerros cercanos. Al principio pensaron que se trataba de coyotes o perros salvajes, pero los sonidos eran demasiado potentes, como si se tratara de lobos, animales que no existen en esa región. Los aullidos comenzaron a rodear lentamente el campamento desde distintas direcciones, como si los acecharan. Los soldados se pusieron en alerta máxima, con los rifles listos. La fogata proyectaba sombras danzantes entre la maleza, y de pronto, varios pares de ojos brillaron en la oscuridad, reflejando la luz del fuego. «Atención, algo nos rodea», susurró el teniente. De entre la línea de árboles emergieron figuras enormes, parecidas a lobos, pero con un tamaño descomunal. Se contaban al menos 4 o 5. Gruñían con furia, mostrando colmillos. Lo más aterrador, por momentos caminaban erguidas, en 2 patas. Eran criaturas imposibles. La primera bestia embistió la Humvee por la parte trasera con tal fuerza que hizo ladear el vehículo, a pesar de su blindaje. «¡Abran fuego!», gritó el teniente, reaccionando al fin. Los 3 se parapetaron junto a la camioneta y comenzaron a disparar contra las siluetas. El ambiente se llenó de disparos, bramidos y gruñidos. Una de las criaturas saltó sobre el cofre del vehículo, pateando el parabrisas blindado con tal fuerza que logró astillarlo. Otra golpeaba el costado con lo que parecían cuernos sobresaliendo de su lomo, dejando la lámina abollada. Los soldados, aunque entrenados y valientes, estaban aterrados. Vaciaron cargadores enteros, pero las criaturas solo retrocedían brevemente. Tras una explosión de pólvora y violencia, todo quedó en un silencio sepulcral. Los soldados solo escuchaban su propia respiración agitada. Creyeron que todo había terminado, hasta que una garra gigantesca se posó sobre el cofre humeante. Una de las bestias asomó la cabeza. Tenía patas como de caballo o cabra, un torso semihumano, colmillos largos y brillantes que goteaban saliva, y ojos encendidos de rabia. «Retirada al vehículo», ordenó el teniente López. Los 3 corrieron y se encerraron dentro de la Humvee. Apenas cerraron las puertas, comenzó la embestida. Los monstruos golpeaban con fuerza por todos lados, sacudiendo el vehículo como si fuera de juguete. Dentro, el cabo Pascual yacía herido. Una de las criaturas lo había alcanzado mientras corría, arrastrándolo brevemente hacia la maleza, antes de que Mendoza lograra rescatarlo a tiros. Tenía las piernas laceradas y sangrantes, apenas podía moverse. Acorralados, solo les quedaba rezar para que el blindaje resistiera. El teniente giró la llave del encendido con desesperación, y, milagrosamente, el motor arrancó. Los faros iluminaron a las bestias, que retrocedieron ligeramente ante la luz. En ese instante, López pisó el acelerador a fondo. La Humvee avanzó con violencia, golpeando a una de las criaturas y lanzándola a un lado. Las demás se dispersaron brevemente, sorprendidas por el ruido y las luces. Así, la camioneta logró escapar, rugiendo en la oscuridad, mientras dejaban atrás la fogata ya extinguida. En los espejos retrovisores, aún alcanzaron a ver las sombras enormes regresando a la espesura de la selva. No se detuvieron hasta llegar al destacamento más cercano. Pascual fue llevado de urgencia al hospital. Sobrevivió, aunque con secuelas físicas. Los daños en la Humvee eran notorios. Múltiples abolladuras, el parabrisas destrozado a golpes y profundos rasguños, como si hubieran sido hechos por garras gigantes. Los mecánicos no podían creer lo que veían. ¿Qué informe presentarían? Oficialmente, se declaró que fueron atacados por osos o jaguares de gran tamaño. Pero en Guerrero no hay osos, y los jaguares son extremadamente raros tan al norte. La tropa sabía la verdad. Habían sobrevivido al ataque de una manada de criaturas que no deberían existir. Con el tiempo, dentro de las filas comenzó a circular la historia de las bestias de Chilpancingo.
Los soldados las describían con detalles escalofriantes. Eran como lobos, pero con cuernos, y caminaban en dos patas. Embistieron la camioneta como toros furiosos. Incluso mostraban fotos de la Humvee abollada como prueba. Algunos comenzaron a hablar de nahuales organizados en grupo. Otros, de experimentos fallidos o entidades sobrenaturales. También se mencionó la leyenda del Huaychivo, o incluso del Cadejo, un perro infernal del folclore mesoamericano que ataca a quienes andan en malos pasos. Varios campesinos de la zona aseguraron haberlo visto días antes del ataque. El incidente dejó tal huella que en operativos posteriores, las unidades comenzaron a implementar protocolos de vigilancia total durante las noches. Nadie quería pasar por esa pesadilla nuevamente, y aunque públicamente nunca se reconoció que habían enfrentado criaturas sobrenaturales, internamente muchos lo aceptaron. Nos atacó algo que no debería existir, confesó Mendoza tiempo después. El caso quedó registrado en una recopilación militar como Las Bestias de la Sierra de Guerrero, donde se afirma que los soldados fueron cazados uno a uno por algo inimaginable. El trauma fue tan real que varios de los involucrados fueron retirados de patrullajes nocturnos. Al menos 2 fueron diagnosticados con estrés postraumático y fobia persistente a la oscuridad. Estos hombres pasaron a la historia no solo por su valentía frente al crimen organizado, sino también por haber sobrevivido a lo imposible. Las selvas de Guerrero aún esconden secretos terribles, y a veces, ni el mejor entrenamiento, ni el más grueso blindaje, pueden protegerte de lo que acecha en la oscuridad. Era imposible, pero lo enfrentamos, dijo el teniente López, en voz baja. No sé qué eran. Solo sé que gracias a Dios salimos vivos. Sus palabras resumen lo vivido. Un enfrentamiento brutal entre el mundo moderno y una oscuridad ancestral que, tal vez, nunca se fue del todo. Hombre lobo del Cerro del Rosario, Durango, 2004. En la Sierra del Rosario, Durango, una zona de sierras agrestes y cultivos clandestinos de Amapola, un destacamento de fuerzas especiales del ejército mexicano, vivió un encuentro que aún divide a quienes creen en lo sobrenatural y quienes prefieren una explicación lógica. Durante una incursión nocturna en el año 2004 contra un campamento de narcotraficantes, el escuadrón liderado por el subteniente Mario N. llevó a cabo una operación que, en apariencia, fue todo un éxito. La célula criminal huyó, dejando atrás un laboratorio rudimentario y extensos campos de amapola. Se les ordenó destruir todo lo encontrado. Al caer la noche, 2 elementos del escuadrón, la sargento García y el soldado Ramírez, fueron asignados a la guardia entre los surcos de flores. La luna llena iluminaba el terreno con un resplandor espectral, haciendo que el campo de amapolas rojas pareciera un océano sangriento. Mientras patrullaban el perímetro, García notó que las flores se mecían suavemente a su derecha, como si algo se desplazara entre ellas. Pensando que tal vez se trataba de un rezagado enemigo, ambos soldados avanzaron con cautela. «¿Quién vive? ¡Salga!», exclamó Ramírez firme. No hubo respuesta, solo el susurro del viento y el crujir de las hojas. Entraron entre los altos tallos de amapola para inspeccionar. Al apartar un manojo con el cañón del rifle, no vieron a nadie. «Limpio», informó García. Pero justo cuando relajaban la tensión, ocurrió lo impensable. Algo agarró los tobillos de Ramírez desde abajo y lo jaló violentamente hacia el suelo. Cayó de bruces entre las flores, soltando un grito ahogado mientras una fuerza invisible lo arrastraba con violencia. Desesperado, se aferró a unas raíces, frenando su desplazamiento apenas unos centímetros. Gritó por ayuda. García corrió hacia él, y con horror, vio cómo unas garras huesudas salidas de la tierra sujetaban las botas de Ramírez. Sin pensarlo, disparó su fusil al aire en señal de alerta. En respuesta, un aullido desgarrador, casi humano, resonó entre los cerros. Al instante, la fuerza que jalaba al soldado lo soltó. Ramírez se incorporó, con los pantalones desgarrados y cortes profundos y sangrantes en los tobillos, visiblemente en estado de pánico. Antes de que pudieran reaccionar más, una figura oscura se levantó entre las flores. A la luz de la luna, distinguieron fugazmente un rostro demacrado con ojos brillantes y rojos que los observaban. Después, la criatura volvió a esconderse entre la maleza. García disparó hacia esa dirección, mientras cargaba a Ramírez. Pudo vislumbrar lo que parecía un hocico alargado y dientes afilados antes de que la criatura desapareciera. De inmediato, reportó por radio el contacto hostil. Minutos después, todo el pelotón estaba en alerta máxima,
revisando con lámparas cada rincón del cultivo. Lo que siguió fue una persecución tensa, casi un juego mortal del gato y el ratón. Se escuchaban gruñidos entre la espesura, destellos de ojos entre los árboles. Un soldado disparó creyendo ver un lobo gris cruzando velozmente. Al buscar, solo hallaron huellas borrosas y flores aplastadas. El subteniente Mario ordenó replegarse al improvisado campamento base, un antiguo galpón usado como almacén por los narcotraficantes. Lo fortificaron y se prepararon para resistir. «Sea lo que sea, vendrá por nosotros», murmuró uno de los soldados, tragando saliva. No tardaron mucho en escuchar golpes brutales en el techo de lámina. Algo había subido y caminaba arrastrando lo que sonaba como una cadena metálica. Los soldados apuntaban nerviosos hacia el techo, siguiendo el ruido con las linternas. De pronto, una figura enorme se delineó contra la luna, un hombre lobo gigantesco al borde del techo, cargando algo que parecía un costal. «¡Fuego!», gritó Mario. Una ráfaga atravesó el techo. La criatura soltó un chillido gutural y cayó pesadamente dentro del galpón, rompiendo una parte del techo al caer. Los militares iluminaron el lugar con linternas. Entre cajas y herramientas volcadas, yacía una figura peluda, grotesca y ensangrentada, herida por múltiples impactos. Al acercarse con cautela, lo impensable ocurrió. El ser comenzó a transformarse ante sus ojos. El pelaje retrocedía, el hocico se encogía. En cuestión de segundos, lo que tenían frente a ellos era un hombre desnudo, de edad madura, con tatuajes esotéricos en el pecho jadeando en una lengua incomprensible. Nadie se atrevió a tocarlo. El subteniente, con el rostro tenso, dio la orden de disparar un tiro de gracia para evitarle sufrimiento. Luego ordenó asegurar el cadáver. Alrededor del cuerpo encontraron objetos extraños: colmillos, garras, mechones de cabello y pequeños huesos colgando de cordones, trofeos macabros, al parecer recolectados de víctimas o animales. Todo indicaba que aquel hombre era un brujo, posiblemente el causante de múltiples desgracias en la región. Al amanecer, un helicóptero evacuó a la unidad. Oficiales del alto mando llegaron de inmediato. Tras una breve deliberación, se resolvió encubrir el hecho. El informe oficial alegó que un delincuente extremadamente violento, bajo efectos de sustancias, atacó a los soldados y murió en el enfrentamiento. Pero entre la tropa, la verdad corrió como pólvora. Habían enfrentado a un hombre lobo real, un nahual, un brujo con la capacidad de transformarse. La sargento García, quien fue clave para salvar a Ramírez, compartió su testimonio solo en círculos cerrados. Solo alcancé a ver un par de ojos rojos encendidos y un pelaje gris antes de disparar. Luego encontramos a ese brujo en el suelo. Su voz aún se quebraba al recordarlo. Ramírez, por su parte, estuvo semanas con pesadillas recurrentes, en las que revivía como unas garras como cuchillos lo arrastraban hacia la oscuridad. Este suceso reforzó las creencias en la tropa sobre los seres metamorfos, en especial entre soldados destinados a regiones con tradición de brujería. Esta historia se repite con frecuencia. Recuerden lo del Cerro del Rosario. Sí existen los hombres lobo, dicen los veteranos a los recién llegados. Y no es para menos. Años más tarde, el mismo subteniente Mario, bajo seudónimo, publicó un relato velado en el que narraba esta experiencia, confirmando muchos de los detalles que sus hombres aún susurran en voz baja. Así quedó marcada en la historia militar no oficial de México esta escalofriante misión: la cacería y abatimiento de un hombre lobo en las sierras de Durango. Una operación encubierta donde la disciplina y el fuego prevalecieron, enfrentando algo que nadie jamás los entrenó para enfrentar. Los sobrevivientes nunca fueron los mismos. Comprendieron esa noche que, tras las tareas cotidianas del combate, el México profundo guarda horrores antiguos para los que uno nunca está verdaderamente preparado. Y que, en los montes olvidados, aún aúllan demonios esperando incautos que se atrevan a negar su existencia. Emboscada del chamán desollado. Selva Zoque, Chiapas, frontera con Oaxaca, 2001. Testimonios confidenciales de sobrevivientes. Clasificado en bitácoras de operaciones especiales. Durante una operación antinarcóticos de alto riesgo a inicios del milenio, una unidad especial del ejército mexicano fue desplegada en la Selva Zoque, una de las regiones menos exploradas de Chiapas, en la frontera natural con Oaxaca. Esta zona, llena de abruptas montañas, cavernas y vegetación infranqueable, es también territorio ancestral de pueblos indígenas con fuertes raíces chamánicas. Lo que parecía una intervención de rutina contra un grupo de traficantes terminó convirtiéndose en una matanza inexplicable,
donde los soldados enfrentaron algo que ningún entrenamiento los preparó para enfrentar. La unidad de élite, formada por 16 elementos, había sido enviada para desmantelar un laboratorio de metanfetaminas camuflado en lo profundo de la selva, según informes de inteligencia aérea. El grupo estaba dirigido por un capitán experimentado, curtido en misiones urbanas, pero nuevo en operaciones selváticas. No contaban con guías locales. La entrada fue por el lado chiapaneco, internándose por una vieja brecha apenas visible desde el aire. Las instrucciones eran claras: encontrar, neutralizar y evacuar. Pero a medida que se adentraban en la espesura, la tecnología empezó a fallar. GPS sin señal. Radios con interferencias. Los relojes digitales mostraban horas distintas entre sí. A pesar de estar en temporada seca, una neblina constante cubría el follaje desde el atardecer. El primer indicio de que algo no estaba bien fue un círculo de piedras con símbolos tallados ubicado exactamente en medio de la senda por la que avanzaban. El cabo Ortega, de origen zapoteca, se persignó al verlo y susurró con miedo: «Eso es un altar de protección. Estamos cruzando un lugar sagrado». A 2 kilómetros del supuesto punto del laboratorio, encontraron los cuerpos de 4 hombres sin piel colgados cabeza abajo de las ramas de un árbol gigantesco. No estaban descompuestos, pero claramente llevaban horas colgados. No había sangre en el suelo. Estaban completamente desollados, como si una mano experta los hubiera trabajado para conservar la carne intacta. En la base del árbol, había un montículo de tierra humeante, con huesos calcinados, y una máscara de barro sobre una ofrenda de sangre seca. El teniente trató de mantener la compostura. «Esto es un mensaje», murmuró. Aún así, avanzaron. A partir de ese momento, comenzaron los síntomas inexplicables: vómitos, diarreas repentinas, migrañas punzantes. Uno de los soldados se desplomó sin razón aparente y comenzó a convulsionar. Lo evacuaron de inmediato, pero ya era tarde. Murió antes de llegar al helicóptero con el rostro desfigurado por lo que los médicos describieron como necrosis nerviosa acelerada. Al tercer día en la selva, decidieron reagruparse para replantear la misión. Fue entonces cuando sucedió. Durante la noche, los centinelas escucharon susurros que venían del follaje, como si alguien pronunciara nombres en náhuatl y zoque antiguo. Uno de los centinelas gritó: «¡Hay alguien ahí! ¡Está parado frente a mí!». Los demás despertaron con sobresalto. Lo que vieron los dejó petrificados. Una figura alta y delgada, sin rostro, sin piel, solo músculo palpitante cubierto de tierra y ceniza, los observaba a menos de 5 metros. Tenía un bastón de hueso en una mano y en la otra un puñado de cabellos humanos. No caminaba, flotaba apenas sobre la hojarasca sin hacer ruido, y su sola presencia provocaba una sensación de vértigo. Los soldados abrieron fuego instintivamente, pero las balas no le causaban daño alguno. La figura giró su cuello de forma antinatural y desapareció entre los árboles como humo. En ese instante, el campamento fue atacado desde la selva por figuras encapuchadas, hombres armados, que parecían conocer cada rincón del monte. No gritaban, no usaban linternas, avanzaban como espectros golpeando y desapareciendo. Los soldados resistieron como pudieron, pero en menos de 20 minutos más de la mitad estaba herida o muerta. Uno de los sobrevivientes declaró años después, en una entrevista confidencial: «No eran humanos, al menos no del todo. Había uno que nos hablaba en la mente. Te decía tu nombre, cosas que nunca nadie supo de ti. Luego, cuando lo veías, parecía que cambiaba de forma, como si adoptara la cara de alguien que tú conocías, pero sin ojos, solo cuencas vacías». De los 16 elementos enviados, solo 4 regresaron vivos. Todos heridos física y psicológicamente. Dijeron haber escapado gracias a un guía indígena que encontraron accidentalmente en la selva, un viejo ciego que los condujo a un arroyo oculto, y luego desapareció sin dejar huella. El capitán fue hallado inconsciente, abrazado al cadáver de un soldado, murmurando palabras en una lengua que no reconocía. Fue dado de baja meses después por inestabilidad mental severa. El informe oficial presentado a Sedena hablaba de enfrentamiento armado con elementos del crimen organizado, con características rituales. Sin embargo, los médicos forenses mencionaron detalles escalofriantes. Los cuerpos de varios soldados aparecieron desollados, igual que los primeros, pero no había herramienta posible en la zona capaz de realizar tal extracción tan limpia en tan poco tiempo. Extraoficialmente, un antropólogo militar que revisó las fotos afirmó que el ente sin piel correspondía con una figura descrita en antiguos códices zoques como el chamán desollado,
un espíritu vengativo, invocado en zonas sagradas cuando se profana territorio ritual con violencia. Se le describe como la piel viva del bosque guardián de los portales de la muerte, y su bastón indica el poder de transferir enfermedad y muerte con solo tocar la tierra. Desde ese año, ningún operativo militar volvió a cruzar por esa zona sin un guía tradicional zoque y ofrendas simbólicas. En los campamentos, quedó la advertencia clara: si ves al hombre sin piel, no dispares. No puedes matarlo, solo corre. Aldea que nunca existió. Selva Lacandona, Chiapas. Operativo de reconocimiento, año 1997, basado en testimonios cruzados de soldados retirados y fragmentos del expediente militar, BR 947-92-97, clasificado parcialmente. En los últimos días de noviembre de 1997, un escuadrón de reconocimiento del ejército mexicano fue enviado a rastrear posibles indicios de actividad subversiva al sureste de la reserva de Montes Azules, en pleno corazón de la selva lacandona. Un avión de reconocimiento había detectado una pequeña aldea con techos de palma entre los árboles, de la cual salía humo de varias chozas. Aquella comunidad no figuraba en ningún mapa, ni civil ni militar, y al encontrarse en una zona supuestamente deshabitada, el alto mando asumió que podría tratarse de un enclave rebelde o de algún tipo de campamento clandestino. 12 soldados de infantería de selva, acompañados por un joven teniente, partieron desde el destacamento de la Trinitaria con instrucciones claras: avanzar, registrar, identificar y regresar. Llevaban armas suficientes y equipo para sobrevivir 3 días. Sin embargo, el primer problema surgió cuando los caminos no coincidían con los marcados en los mapas. Después de más de 12 horas de marcha, a través del follaje denso y bajo una lluvia intermitente, el equipo divisó a lo lejos los techos cónicos de lo que parecía una típica comunidad indígena. Se escuchaban sonajas y cánticos lejanos, como si se estuviera realizando una ceremonia. La niebla era espesa, pegajosa, pero aún permitía distinguir figuras humanas entre las chozas. El teniente ordenó a 2 soldados acercarse con calma, sin levantar sus armas. Cruzaron el último tramo de arbustos y llegaron al claro. Pero todo estaba inmóvil. No se oía nada. Las chozas permanecían perfectamente erguidas, algunas aún desprendían humo de sus cocinas, pero no se veía a ninguna persona. Caminos de tierra conectaban las estructuras, pero parecía como si todos los habitantes hubieran desaparecido apenas unos segundos antes. Los soldados caminaron lentamente entre las casas. Algunas tenían velas encendidas, otras, incluso, tenían comida servida sobre hojas de plátano, todavía caliente. Uno de los soldados se detuvo frente a una figura que parecía estar sentada en un pequeño altar. Era una mujer vestida completamente de blanco, inmóvil. Al acercarse, se dieron cuenta de que no respiraba. Tenía los ojos abiertos, completamente secos, y su cuerpo estaba momificado. Pero no se trataba de una momificación antigua. No presentaba signos de deterioro. Su piel era grisácea, como cera endurecida. El resto del escuadrón llegó al claro y revisaron cada rincón. El teniente reportó por radio lo que parecía un poblado abandonado de forma repentina. No había señales de violencia, ni huellas, ni cuerpos en fuga. Era como si todos se hubieran desvanecido. Esa noche acamparon a unos 50 metros de la aldea. Durante la madrugada, comenzaron a escuchar nuevamente los cánticos. Esta vez, no eran lejanos ni apagados, sino fuertes y envolventes, provenientes del centro del poblado. Sonaban como una misa ancestral. Uno de los soldados, curioso y temerario, se adentró unos metros entre la maleza y usó sus binoculares térmicos. Regresó completamente pálido. «Se están moviendo, están ahí», dijo con la voz quebrada. «Pero no son personas, son figuras sin rostro». El teniente ordenó silencio total. Durante media hora, todos escucharon los sonidos de tambores, rezos y un coro profundo que repetía frases guturales en una lengua incomprensible. Al amanecer, regresaron al poblado. No había huellas, ni cenizas, ni restos de fogatas. Solo una choza más estaba cerrada, y dentro, la misma mujer momificada, ahora sentada en una silla distinta, como si alguien la hubiera movido. Aquel día, uno de los soldados más jóvenes comenzó a comportarse de forma extraña. Decía oír una voz que le hablaba desde la radio, aunque ésta permanecía apagada. Repetía una y otra vez: «Me está llamando. Dice que la mire». No entendían a quién se refería. Lo encontraron por la tarde, dentro de una choza,
sentado frente a la mujer momificada. Tenía ambos ojos arrancados, autoinfligidos con un cuchillo de supervivencia. Murió por hemorragia minutos después. El teniente ordenó evacuar de inmediato. Intentaron regresar por la misma ruta, pero la vegetación había cambiado. Caminaban en círculos. El GPS marcaba coordenadas que no coincidían con ningún relieve conocido. En su desesperación, subieron a una colina cercana para tener mejor visibilidad, y desde allí, vieron cómo la aldea completa se desvanecía como humo. Una neblina densa la devoró. Cuando bajaron nuevamente al claro, no quedaba absolutamente nada. 3 días después, solo 5 soldados regresaron. Estaban deshidratados, con la ropa desgarrada, llenos de rasguños, sin calzado, y en estado de delirio. Afirmaban que algo los había seguido durante toda la retirada. Una presencia invisible que se deslizaba entre los árboles. Uno de ellos murmuraba sin cesar: «Nos llaman. Siempre nos llamarán». Durante los interrogatorios posteriores, todos describieron a la mujer momificada como el centro de todo. Algunos aseguraron que la vieron abrir los ojos y sonreír, mostrando dientes negros como carbón. Otros dijeron haber visto a compañeros muertos esperándolos dentro de las chozas, con los ojos vacíos. El informe fue sellado y reclasificado. El código BR 9472E97 existe, pero su contenido permanecerá restringido hasta el año 2099. Entre los documentos filtrados, se encontró una nota manuscrita por un comandante regional. La aldea no existe en ningún mapa, tampoco queda rastro alguno en las coordenadas proporcionadas. Considerar fenómeno no convencional. Evitar patrullaje futuro en esa franja. Marcar como zona E. Desde entonces, en los pasillos del ejército, circula una advertencia. Si en medio de la selva, ves un poblado que no debería estar allí, no entres, no hables, y sobre todo, no mires a la mujer sin rostro, porque si ella te devuelve la mirada, no volverás. Puerta en el Claro. Selva de Calakmul, Campeche, frontera con Guatemala. Basado en informe confidencial de una unidad de reconocimiento forestal, cruzado con el testimonio de un exsoldado retirado. En el verano de 1999, una brigada compuesta por 12 elementos del ejército mexicano fue enviada a realizar un reconocimiento logístico en la zona boscosa del sur de Campeche, específicamente en los alrededores de la reserva de la biosfera de Calakmul. Aquel terreno, reconocido por sus ruinas mayas, aún no exploradas por completo, estaba siendo evaluado con el fin de ubicar puntos estratégicos para la construcción de torres de vigilancia fronteriza. La misión parecía sencilla: inspeccionar una serie de claros naturales detectados por satélite y reportar su viabilidad para establecer estructuras de observación. Sin embargo, la región era famosa por su espesa vegetación, sus secretos arqueológicos aún ocultos y su cercanía con rutas de tráfico ilegal. Entre los guías locales, además, se le conocía como Tierra de Fantasmas Mayas, un apodo que los soldados escucharon entre risas, hasta que se enfrentaron con lo imposible. Después de 2 días de marcha a pie, guiados por GPS militar, los soldados llegaron a uno de los claros señalados. Lo que encontraron era inquietante: una zona perfectamente circular, de unos 40 metros de diámetro, sin árboles ni vegetación alta. En medio de la selva virgen, esa área parecía completamente despejada. El pasto crecía en forma de espiral hacia el centro, donde se alzaba una estructura inexplicable. 2 pilares de piedra negra, tallados con antiguos glifos mayas, sostenían un arco que no conectaba con ningún muro ni edificación. Era, literalmente, una puerta solitaria, de poco más de 2 metros de altura, suspendida en medio de la nada. El teniente a cargo, sorprendido por la escena, ordenó asegurar el perímetro. Pero uno de los soldados, de origen maya yucateco, se negó rotundamente a cruzar la línea del pasto. Su voz temblaba cuando dijo: «Eso es un sacbé que no lleva a ningún lugar. Es una puerta al Xibalbá al otro lado». El resto del escuadrón, aunque intrigado, decidió avanzar. El teniente supuso que se trataba de una estructura ceremonial antigua, aún no registrada por los arqueólogos. Tomaron fotografías, midieron el perímetro y tocaron los pilares. No había símbolos cristianos ni signos modernos, solo figuras de serpientes, jaguares y siluetas humanas en posición fetal. Lo más extraño era el material: obsidiana negra pulida, algo inusual para la zona. Esa noche, instalaron el campamento a escasos metros del arco. Alrededor de las 2 de la madrugada, uno de los centinelas comenzó a gritar desesperadamente: «¡Se fue! ¡Entró por la puerta!». Los soldados despertaron sobresaltados. El centinela señalaba al cabo Hernández,
el más joven del grupo, asegurando que se había levantado sonámbulo y cruzado el arco sin detenerse. Pero no había rastro de él. Ni huellas, ni pasos, ni equipo olvidado. Solo una densa niebla que emanaba del arco y se disipaba lentamente. Buscaron con linternas, gritaron su nombre una y otra vez. Horas después, solo hallaron su cantimplora y un par de huellas que llegaban hasta el centro del arco, y se detenían en seco, como si se hubiera desvanecido al cruzarlo. Con la primera luz del día, mientras debatían si replegarse o continuar con la búsqueda, el sargento notó que los pilares comenzaban a emitir un leve resplandor, como si la piedra absorbiera y reflejara la luz solar de forma extraña. Sacó su cámara para grabarlo, pero la pantalla solo mostró una imagen distorsionada, como si estuviera filmando bajo el agua. Poco después, otro soldado comenzó a actuar de forma errática. Se quedó paralizado, con la vista fija en el centro del arco, murmurando palabras ininteligibles. Cuando lo tocaron del hombro, soltó un grito gutural, con una voz que no era suya. «Ustedes no pertenecen aquí». Cayó desmayado. Nunca volvió a despertar. Murió horas más tarde, con el rostro visiblemente envejecido, como si hubiera vivido décadas en apenas minutos. Los médicos militares no encontraron explicación alguna. Sus órganos internos estaban degenerados, como si hubiera muerto de vejez prematura. Tenía apenas 26 años. Esa misma noche, una figura humana apareció sentada sobre los escalones del arco. Nadie la vio llegar. Era un hombre alto, delgado, vestido con túnicas prehispánicas, que los observaba en silencio. No tenía rostro, solo una sombra donde deberían estar sus ojos y boca. El guía maya cayó de rodillas, llorando. «Es el guardián del portal. No quiere que nadie más cruce. Ya tomó uno. Ya tomó dos». El teniente trató de comunicarse con la figura. Dio un paso al frente, pero en ese instante, el hombre se incorporó lentamente y atravesó el arco, sin tocar el suelo. Entonces, todo falló. Las linternas se apagaron. El cielo se oscureció por segundos, como si una nube negra cubriera el sol, y después, simplemente desapareció. Esa noche, 3 soldados colapsaron entre alucinaciones intensas. Uno decía ver a su madre muerta. Otro, a su cuerpo descompuesto. Un tercero, a sí mismo cayendo en un abismo. Uno intentó ahorcarse con su cinturón. Otro fue hallado sin ojos, arrancados con las manos. Igual que una leyenda que el guía había contado horas antes. Los 5 sobrevivientes decidieron escapar sin autorización del mando. Quemaron parte del campamento, destruyeron la bitácora de misión, e improvisaron un rastro falso para despistar a posibles patrullas futuras. Uno de ellos enterró su placa militar al pie de un árbol cercano. Antes de marcharse, el guía les exigió que se arrodillaran y repitieran en voz alta: «Perdona nuestra ignorancia. No volveremos. No abriremos la puerta». Al regresar, fueron sancionados por desobediencia, pero los informes médicos revelaron algo más grave. Todos presentaban trauma psicológico severo, pérdida parcial de memoria y estrés postraumático. El caso fue clasificado como muerte por causas desconocidas de 4 elementos y desaparición confirmada del cabo Hernández. Años más tarde, uno de los sobrevivientes escribió una carta anónima que circuló en foros de exmilitares. Esa puerta no fue construida por humanos. No era una ruina. Era un umbral. No hacia otro lugar, sino hacia otra forma de existencia. Una dimensión que los mayas conocían y sellaron por una razón. Nosotros la encontramos por error. Desde entonces, ninguna unidad militar ha vuelto a operar en ese punto de la selva. El marcador GPS que indicaba la ubicación fue eliminado de los sistemas oficiales. A los nuevos soldados que patrullan esa región solo se les da una advertencia. Si ves un arco negro entre los árboles, no entres. Da media vuelta y olvida que lo viste. Espejos enterrados. Selva Alta de Uxpanapa, Veracruz, frontera con Oaxaca. Fuente: basado en testimonios de soldados retirados, registros de baja por causas no especificadas y rumores transmitidos entre unidades de operaciones especiales. En el año 2005, una unidad de reconocimiento táctico fue enviada a la región selvática de Uxpanapa, Veracruz. Se trata de una zona densa, pantanosa y prácticamente inexplorada, donde se había reportado movimiento irregular de hombres armados cerca de una comunidad desaparecida llamada San Miguel Viejo. Lo curioso es que, según archivos del INEGI, esa comunidad había sido abandonada en los años 70 por razones culturales y climatológicas. Sin embargo,
Imágenes satelitales recientes mostraban indicios de actividad humana, estructuras de madera improvisadas, fogatas encendidas y, lo más inquietante, destellos metálicos que parecían surgir del subsuelo. Se pensó en un inicio que podía tratarse de escondites utilizados por grupos delictivos o bases clandestinas de contrabando. Un escuadrón compuesto por 15 soldados, liderados por un capitán veterano, recibió la orden de internarse en la jungla y ubicar el origen de esos reflejos. La misión fue clasificada como operación de exploración sin expectativa de combate. Pero en el segundo día de avance, los sucesos extraños comenzaron. Durante la tarde, mientras avanzaban entre pantanos, uno de los soldados gritó alarmado: «¡Luz, ahí!». Desde el suelo cubierto de hojas húmedas y raíces retorcidas, surgió un resplandor repentino entre la maleza, como si alguien hubiera reflejado la luz solar con un espejo. Al escarbar, no encontraron más que lodo y raíces enredadas. Aún así, los destellos continuaron apareciendo en distintos momentos del día, siempre desde el suelo y nunca desde el cielo, como si una fuerza subterránea los estuviera generando. Lo más perturbador era que cada destello tenía la intensidad de un rayo dirigido al rostro. 2 soldados comenzaron a sentirse mareados, como si hubieran sufrido una insolación repentina, a pesar de estar completamente a la sombra. Uno de ellos vomitó y con los ojos desorbitados murmuró: «Vi mi cara, pero vieja. Era yo, pero viejo y muerto». Esa noche, acamparon sobre una elevación natural para evitar la humedad del pantano. Mientras inspeccionaban el terreno, el cabo Román desenterró algo metálico con la punta de su machete. Era una losa del tamaño de una tapa de alcantarilla, completamente pulida, que reflejaba la selva como un espejo perfecto, aunque cubierta por tierra y musgo. No tenía inscripciones ni marcas. Al tocarla con la mano, Román convulsionó y cayó al suelo de espaldas. Cuando sus compañeros lo auxiliaron, notaron que sus ojos habían cambiado. El iris pasó de un marrón oscuro a un gris metálico. Cuando recuperó el aliento, Román dijo con voz apagada: «Estuve dentro. No hay tiempo allí. Solo repites lo mismo, para siempre. Me vi hablando, muriendo, volviendo, una y otra vez». El capitán ordenó cubrir el objeto con lonas y prohibir el contacto directo. Pero esa misma noche, 2 soldados desaparecieron sin dejar rastro. A la mañana siguiente, al escucharse el primer canto de aves, algo insólito sucedió. Los movimientos de los soldados comenzaron a repetirse exactamente como el día anterior. Uno de ellos contó el mismo chiste, otro recogió una piedra que ya había recogido antes. Al principio, parecía una coincidencia, hasta que el teniente, quien había tomado notas detalladas de la jornada anterior, se dio cuenta de que todo estaba ocurriendo en el mismo orden. El mismo sonido de un mono, la misma hoja que caía al suelo, el mismo crujido de una rama seca. En un intento desesperado por romper el patrón, el sargento disparó su arma al aire. Nada cambió. 1 minuto después, el mismo crujido volvió a escucharse, como si el disparo no hubiera alterado nada. Fue solo al anochecer cuando el ciclo pareció romperse. Al hacer el recuento, ya solo quedaban 9 soldados. 3 más se habían desvanecido durante el día. Esa noche, todos los sobrevivientes afirmaron haber soñado con su propio reflejo en la losa metálica, diciéndose a sí mismos frases en idiomas desconocidos. Uno de ellos amaneció con heridas profundas en la espalda que formaban símbolos geométricos, similares a los encontrados en antiguos códices zapotecas. No recordaba haberse lastimado, pero al mirarse en el reflejo de su cantimplora metálica, su reflejo lo saludó con la mano, antes de que él lo hiciera. En la 4ª noche, el centinela de guardia lanzó una alerta. Había una figura sentada junto al espejo, de espaldas al campamento. Parecía un hombre anciano, completamente desnudo, con el cabello largo y blanco. No mostraba señales de herida, hambre o suciedad. Uno de los soldados se acercó con precaución para detenerlo, pero al tocarlo, el anciano se deshizo en polvo ante sus ojos. Al amanecer siguiente, el espejo ya no reflejaba la selva. Ahora mostraba una superficie completamente negra, como si hubiera sido cubierta con tinta o absorbido toda luz. El capitán intentó enterrarlo de nuevo, pero al tocarlo con una pala de acero, ésta se partió en 2 con un sonido seco e imposible. Aquella herramienta jamás debería romperse bajo presión normal. Esa noche, uno de los soldados comenzó a hablar con alguien invisible, señalando entre los árboles y riendo. Cuando intentaron detenerlo, corrió hacia el espejo, y fue absorbido, como si se hubiera sumergido en agua líquida. Nunca volvió a salir. A partir de ese momento, el capitán ordenó la evacuación inmediata. Abandonaron el espejo en su lugar original,
cubriéndolo con tierra, ramas y piedras. De los 15 soldados, solo 6 lograron salir vivos de la selva. Todos presentaban signos severos de trauma, deshidratación y un estado de shock profundo. Uno de ellos hablaba sin cesar en una lengua muerta, que más tarde un lingüista identificó como una variante arcaica del zapoteco. El incidente fue archivado sin nombres en un informe confidencial de la Sedena, bajo el título Fallo en misión por alteración ambiental severa. Objetos arqueológicos peligrosos no removidos. Prohibición permanente de patrullaje en zona UX-7R. Años más tarde, un general retirado comentó en una entrevista no oficial: no era un espejo, era una puerta, pero no una puerta a otro lugar, sino a otras versiones de nosotros mismos, atrapadas en ciclos que no terminan. Algunos soldados siguen allí, no físicamente, pero su reflejo no volvió con nosotros. Desde entonces, la zona identificada como UX-7R fue clasificada como no navegable. Ningún convoy militar tiene autorización para ingresar sin aprobación presidencial. Los indígenas locales conocen la leyenda. La llaman el ojo de Dios que no parpadea. Dicen que quien se observa demasiado tiempo en ese espejo, deja su alma atrapada en su interior, y solo el cuerpo regresa, pero vacío.